Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Bien, pues ya tenemos 23 personas, así que yo creo que ya estamos a tiempo para empezar nuestra sesión del día de hoy. Como siempre, ¿existe alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? No. Bien, pues nada más les recuerdo que dentro de 8 días es su examen, que va a tratar sobre transformada Z y algunos conceptos que hemos visto de representación de funciones discretas en tiempo. Pero pues yo espero que ya hubiese bastantes dudas, a menos de que ya dominen transformada Z, cosa que me daría mucho gusto, ¿ok? Porque eso significa que van a entender bien los conceptos de procesamiento digital de señales, que hoy retomamos, ¿verdad? Hoy empezamos, salvo lo que hemos visto de representación de funciones discretas en tiempo, hoy comenzamos con los verdaderos temas de procesamiento digital, así que pues si no existe otra condición, vamos a comenzar con estos temas. Como hemos visto, la representación de funciones discretas en tiempo se basa fundamentalmente en el manejo de secuencias. Secuencias que nos representan señales o sistemas. Y nuestro curso vamos a retomarlo, vamos a propiamente empezarlo, hablando de los sistemas. Precisamente la sesión del día de hoy trata sobre los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo. Para ello, pues nos apoyamos en el material que les hice llegar con los enlaces. A ver, permítame nada más. Aquí tengo una sesión que todavía está viva. A ver. No, bueno, no le vamos a hacer caso. Solita va a perderse. Entonces, nos vamos al material. Bien, como ustedes ya lo tenían desde la sesión anterior, pues este material es el inicial. Y vamos a hablar precisamente de los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo. Y los vamos a ir describiendo por etapas. Es decir, primero vamos a hablar de lo que es un sistema discreto, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por un sistema? Jóvenes, alguien que me pudiera comentar. ¿Qué tienen ustedes por un sistema? Sería como un mecanismo diseñado para hacer algo. ¿Y ese algo qué es? Sería una acción. Pues, Bueno, una función, ¿no? Una Dependiendo acción. de lo que pues, requiera el sistema o para lo que esté planteado. Sí, por eso, pero qué es esa acción? O sea, una acción tiene un sentido muy amplio. Pues como lo tenemos aquí en la gráfica, miren, para no retrasarnos mucho, vamos a hablarlo de una vez. Yo regularmente en las sesiones presenciales siempre les hago estas preguntas pero algunas veces me dicen, es que es una serie de elementos conectados entre sí. No, más general, más básica. Y pero precisa, o sea, el hecho de que haga alguna acción, bueno, pues todo hace una acción, pero ¿qué es esa acción? Aquí lo estamos ilustrando con este bloque. Este es lo que es un sistema discreto.
Un sistema discreto, para nosotros, hablando específicamente de sistemas discretos que trabajan obediencias, secuencia XDN, DN. ¿Qué hace el sistema? Pues transformar, es un operador, un operador matemático o transformador único que con una secuencia de entrada en una secuencia de salida, ¿cierto? O bien mapea cada valor de la secuencia de entrada en un valor en la secuencia de salida. Eso es lo que hace un sistema. Transformar, ¿sí? Transformar una secuencia de entrada en una secuencia de salida. En el caso de los sistemas discretos, obviamente. Si es un sistema analógico, pues no se hablan de funciones. Se habla básicamente, perdón, se habla de funciones, no de secuencias. Y en el caso de los sistemas discretos es precisamente la aplicación a una secuencia de entrada, ¿verdad? La aplicación de ese transformador para obtener una secuencia de salida y mapear cada valor de la secuencia de entrada que genera un valor en la secuencia de salida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí la expresión que nos representa lo que hace ese sistema, esa acción, como lo comentaba su compañero, pues ya se especifica en una transformación. ¿De quién? Pues de la secuencia de entrada para obtener una secuencia de salida. Y ese transformador o operador matemático único, ¿verdad?, es el que realiza, ¿verdad?, ese mapeo para cada valor de la secuencia de entrada, obtener un valor en la secuencia de salida. Eso es lo que nosotros podemos establecer. ¿Ok? Entonces, fíjense, bajo este tenor, ese transformador único u operador matemático es lo que nos define un sistema discreto. Ahora bien, ¿qué es un sistema discreto lineal? Eso ya lo han manejado ustedes en los sistemas continuos, en los sistemas analógicos. Bueno, ¿alguien me puede decir qué es un sistema discreto lineal? O un sistema lineal en general, como guste. Que la entrada del sistema del sistema debe ser la misma que la salida, profesor. Eso es lo que se refiere con sistema lineal. Ah, caray, entonces mi concepto de transformación se va al caño. No, Como que la señal, la secuencia de entrada es la misma de la salida. O sea, ¿no hace nada? no. No, ¿verdad? ¿Qué es un sistema lineal, jóvenes? Eso ya lo han trabajado ustedes en los sistemas analógicos, por eso es que me permito. Es que es proporcional. Por ejemplo, que si se multiplica la señal de entrada, también la señal de salida es multiplicada por el mismo factor o por la misma amplitud. ¿Alguien puede ver al profe? No, creo que se trabó y se Creo, desconectó. sí, creo que se le fue el internet. Ya pareció que abandonó la sesión.
Perdón, parece que tuvimos una interrupción acá de mi enlace. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, se profesor. restableció, ¿verdad? Sí, Sí, ya. ya lo escucho, profe. Bueno, perdón, no sé que no es cuestión mía, sino del sistema, la compañía que nos está entregando esta calidad de servicio. A ver. A ver, déjenme ver si puedo solucionar algunas cosillas que tengo aquí. Bien, vamos a dejarlo pendiente. Bien, estábamos en lo que era la, la linealidad. ¿Alguien tiene ya, después de esta interrupción, alguna idea o algún recuerdo de lo que hablaron para ver? Dice que el sistema tiene que ser, bueno, es lineal solo si cumple el principio de superposición. Ajá, pero también debe cumplir otro principio. El de homogeneidad. No, de homogeneidad no. No, pues, no, es el principio de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Y qué es el principio de, de superposición? Y el principio de proporcionalidad. Bueno, es tan simple como lo siguiente, compañeros. El principio de superposición nos dice que si un sistema teniendo una entrada x1 de n y proporciona una salida y1 de n, el mismo sistema aplica una secuencia x2 de n y esto me da una salida y2 de n. Cuando aplico la suma de ambas funciones, y aquí ya incluimos el de proporcionalidad, que nos dice que cuando yo le aplico una entrada a un sistema y eso me da una salida, cuando yo aplico una proporción, una parte de esa entrada, la salida tendrá que ser la misma proporción o parte de la salida. Entonces, un sistema lineal cumple con el principio de superposición y el principio de proporcionalidad. Es el hecho de que cuando yo le aplico una expresión lineal en donde tengo la suma de dos, en este caso, o más funciones, cada una de ellas con una funcionalidad determinada, si el sistema es lineal, me entregará la suma de las versiones proporcionales de las determinadas salidas. Profe, De las colas de disculpe, salidas. profe, ¿está compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿No la ve? No. No, yo No. tampoco la veo, profe. No, yo tampoco, a mí no me parece. A ver, déjenme ver. Dejo de compartir. Perdón. Pues que aquí me dice que sí. Hasta me dijo si estás compartiendo tu pantalla. Y me dice que estoy compartiendo la pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver ahí.
¿Sí les aparece la pantalla? Sí, bueno, a mí Sí, ya. Ahora ya. sí, profe, ahora sí. Ahora sí, no, pues si le aparece, tiene que aparecer a todos, pero aquí hasta inclusive me salió una, ya estás compartiendo pantalla. Pero bueno, les digo que cuando las cosas están en esos contextos, ya. A ver, déjenme ver. Vamos a cerrar una. Ok. Bien. Regresamos a nuestro punto. Decía yo, precisamente, lo estaba yo señalando cuando no lo estaban viendo, que XDN, perdón, X1 de N, cuando se le aplica a un sistema, y eso me da Y1 de N, cuando le aplico otra secuencia X2 de N, y eso me da una salida Y2 de N. Cuando yo aplico una combinación lineal, ¿qué es esta combinación lineal? La suma de las dos entradas, X1 de N, X2 de N, cada una de ellas con su factor de proporcionalidad correspondiente. Si el sistema es lineal, la salida tendrá que ser el mismo arreglo lineal, pero ahora de las salidas correspondientes, es decir, la suma de las salidas, cada una de ellas afectada por su factor de proporcionalidad. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Ahora sí lo digo? Ok, bien. Entonces, esto se demuestra como, pues como Y de N es igual a la transformación, ya lo comentamos, de la secuencia de entrada X de N, pero si esta secuencia de entrada X de N es una combinación lineal, A por X1 de N más B por X2 de N, pues resulta que los coeficientes, que son los factores de proporcionalidad correspondientes, salen de la transformación, no dependen de la señal de entrada, y además la suma, la transformación de una suma de términos se convierte en la suma de las transformaciones correspondientes. Por eso tenemos A por la transformación de X1 de N más B por la transformación X2 de N, donde estas transformaciones corresponden precisamente a las salidas que ya habíamos comentado, Y1 de N y Y2 de N. ¿Ok? Ese es un sistema lineal. ¿Cómo podemos comprobar que un sistema es lineal? Bueno, pues aplicando, les voy a decir, aplicando la transformación por separado a dos o más, si quieren, pero pues con dos es suficiente, a dos secuencias de entrada, y después hacer el arreglo lineal de las correspondientes salidas. Y después aplicar la transformación, ¿verdad?, a la suma de esas acciones, y eso nos dará otro resultado. Comparando los resultados iniciales con el resultado, el resultado inicial con el segundo, podemos darnos cuenta si el sistema es o no lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a checarlo aquí en el pizarrón como un ejemplo para que se den cuenta cómo pueden comprobar si un sistema es o no lineal. ¿Ok? Vamos a poner una transformación inicial. Vamos a decir que Y de N, que es la transformación de X de N, pues es el generar una versión desplazada en M muestras de la secuencia de entrada. Es decir, la transformación que aplica este sistema es retardar en M muestras, ¿va?, a la señal de entrada. ¿Sí? Lo aplicamos, como comentábamos, por separado a dos secuencias, es decir, Y1 de N será igual a X1 de N, a la cual le aplicamos ese argumento N menos M, y vamos a ponerlo aquí. Y2 de N es igual a X2 de N, a la cual le aplicamos el mismo retardo.
¿sí? Lo aplicamos por separado y después decimos en una cuestión, una primicia, ¿ya? Que y de n será la suma de esas dos secuencias desplazadas, x de n menos m más x2 de n menos m. ¿Sí? Ese es nuestro primer resultado aplicando la transformación por separado ya y resolviéndola como una suma de esos elementos. Bien, pero ¿qué pasa si le aplicamos la transformación al arreglo lineal de x1 de n a la suma de x1 de n con x2 de n? ¿Ah? Al aplicarle la transformación a esto, bueno, pues tendríamos que poner el desplazamiento a ambas secuencias, que sería x1 de n menos m más x2 de n menos m. ¿Sí? Vemos que el resultado en ambos casos es el mismo. Entonces, este sistema que hace esa transformación, ese retardo, ¿verdad? Pues es lineal. Es un sistema discreto lineal. ¿Ok? En base a esa transformación. Vamos a ver un ejemplo donde no sea lineal el sistema. Vamos a poner que y de n, que es la transformación de x de n, es elevar al cuadrado a la secuencia. Es decir, los valores de la secuencia de entrada van a ser elevados al cuadrado. ¿Cierto? Lo aplicamos por separado a cada una de las secuencias. Y1 de n es igual a x1 de n al cuadrado. Y2 de n es igual a x2 de n al cuadrado. Entonces, un arreglo lineal de esto, una suma de esas dos respuestas, tendría que ser x1 de n al cuadrado más x2 de n al cuadrado. Esa es nuestra primicia. ¿Qué pasa si aplicamos la transformación? Es decir, la transformación a una suma de funciones, x1 de n más x2 de n. Sería tanto como tener x1 de n más x2 de n, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Si hacemos esta operación, nos queda que y de n sería igual a x1 de n al cuadrado más 2 veces x1 de n por x2 de n, dado que se trata de un binomio al cuadrado, más x2 de n al cuadrado. Este resultado, comparado con este, no es el mismo, ¿cierto? Entonces, este sistema que describe esa transformación, ¿verdad?, no es lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Por mí todo bien. Ya lo sabemos desde ¿verdad? Sabemos que los términos digamos, los elementos al cuadrado, o los sistemas que elevan al cuadrado no son lineales. Es un ejemplo. Es decir, comparar, como nos comentaba, la aplicación por separado y sumarlas al final, incluyendo inclusive elementos proporcionales, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si no son, y después aplicándolo al arreglo lineal, la transformación completa, definitivamente, ¿verdad?, nos damos cuenta si un sistema es lineal o no. En el primer caso, perdón, sí lo fue, en el segundo no lo fue. ¿Ok? Bien. Ahí está. Estamos en ese punto. ¿Ok? Entonces, podemos verificar si un sistema es lineal de esa forma. Por eso decimos que el arreglo, un sistema lineal es, su salida es el mismo arreglo lineal de las correspondientes. ¿Y esto para qué nos sirve? O esta característica, ¿para qué nos sirve? Bueno,
recordemos que la forma general de representación de una secuencia, ¿verdad? La quinta forma que vimos de cómo se puede representar una secuencia, era precisamente que xn es la suma de una serie de muestras unitarias desplazadas, k muestras, donde ese desplazamiento puede ir desde k igual a menos infinito hasta infinito, y que además están ponderadas por cada uno de los valores correspondientes de xd, en este caso x de k. ¿Ah? Así que más que una sumatoria acumulativa es una sobreimposición, ¿no? La sobreimposición de muestras unitarias ponderadas por los valores de xn, inclusive en su momento comprobamos. Bueno, si este tipo de esta adición de xn la aplicamos para un sistema que sea discreto, que solamente sea lineal, fíjense, y de n, a la cual se le aplica, que sería el resultado de aplicar la transformación a xn, donde x está representada esta suma expresión lineal, ¿verdad? Que es una sobreimposición de muestras unitarias, donde esta ponderación serían los elementos de proporcionalidad, ¿verdad? Al aplicar el concepto de un sistema lineal, bueno, implicaría precisamente que esta transformación de sumas, de una suma de términos proporcionales, pues es equivalente a la suma de las versiones proporcionales de las transformaciones de las muestras unitarias desplazadas, es decir, como este es el único término, ¿verdad?, en función de n, bueno, la transformación se aplica sobre esas muestras unitarias, que precisamente son transformaciones, ¿verdad?, de muestras unitarias desplazadas. Entonces, vamos a darle a esta transformación, vamos a darle un formato más sencillo. Para indicar, vamos a decir que la transformación de cada una de estas muestras unitarias me va a dar como resultado una h, una función h de n, es decir, una función del tiempo, donde el desplazamiento de la muestra está indicado por este subíndice, ¿cierto? Es decir, sustituimos este término, la transformación de delta de n menos m, como h, perdón, de n menos k, como h de n índice k. Aquí está bastante claro. Y vamos a darle esa denominación, y si la vemos en este elemento, bueno, pues nos quedaría que y de n es la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de k por h subíndice k de n, donde el subíndice me está indicando en dónde se está aplicando, dónde existe esa muestra unitaria. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que yo puedo conocer a y de n si conozco los de la secuencia de entrada, pero además conozco cada una de las funciones h subíndice k de n, que no son otra cosa más que la transformación de esas muestras unitarias o aplicadas en diferentes tiempos. ¿Qué significa esto? Por eso aquí lo ilustramos. Delta de n menos k es la entrada y la salida es h de n subíndice k. Por lo tanto, aquí tenemos unos ejemplos. Si la muestra unitaria está ubicada en menos 5, eso es lo que representa delta de n más 5. Si está aplicada en menos 5, pues la salida tendría que ser identificada como h de n subíndice menos 5. Si la señal, la muestra unitaria está ubicada en el origen, porque aquí sería delta de n menos 0, bueno, pues delta de menos 0 implica que la salida tiene que ser h de n subíndice 0. Delta de n menos 2, la entrada delta de n menos 2 me generaría una salida h subíndice 2 de n. Es decir, tendría yo que conocer todas y cada transformaciones que el sistema le da
a cada una de las muestras unitarias, aplicadas en diferentes términos. Además de conocer la secuencia de entrada, pero pues la secuencia de entrada es obvio que la conocemos. Y podemos obtener salida precisamente en base a la suma de esos términos, conociendo todas y cada una de las respuestas que el sistema, cada una de las muestras unitarias desplazadas. Eso, además de ser imposible, ¿no?, es poco práctico. Porque imagínense, para conocer a y de n necesito conocer, además de todos los valores de la entrada, que eso lo puedo hacer porque es lo que estoy aplicando, ¿verdad? ¿Por qué o cómo puedo pensar en conocer todas y cada una de las salidas que el sistema me da a cada una de las muestras unitarias aplicadas, ¿verdad?, en diferentes tiempos? Esto se soluciona con la invariancia en tiempo, es decir, si el sistema discreto lineal además es invariante en tiempo, es decir, además de cumplir con la linealidad, también es invariante en tiempo, ¿sí? ¿Qué significa que sea invariante en tiempo, jóvenes? ¿Que el tiempo es constante? No, el tiempo no es constante. Que la respuesta va a ser la misma Significaría que ¿qué? La respuesta va a ser la misma que en cualquiera de las muestras tomadas, ¿no? bueno, ese es el resultado final, pero un sistema en general invariante en tiempo, ¿qué es? Que no depende del Bueno, tiempo. pues es un sistema, ¿perdón? Que no depende del tiempo. ¿Perdón? ¿Qué es independiente del tiempo? La respuesta que nos da un sistema invariante en tiempo es independiente del tiempo de aplicación de la entrada. O, dicho de otra forma, ¿verdad?, las condiciones de transformación no dependen del tiempo, ¿sí? Es decir, siempre se va a realizar el mismo tipo de proceso, no importa en qué tiempo se aplique. La muestra es esta. Si delta de n me produce una salida h de n, ya sin subíndice, h de n, ¿qué pasa si a ese mismo sistema le aplico la misma entrada tiempo después? Pues la salida va a ser exactamente la misma, simplemente reflejando ¿qué? El tiempo de aplicación, porque obviamente no va a ser h de n como tal. Si la muestra se aplicó en n menos k, bueno, la salida tiene que responder en n menos k, pero va a ser la misma respuesta. Por lo tanto, ya no necesito conocer todas y cada una de las respuestas a cada una de las muestras unitarias. ¿Por qué? Porque el sistema es invariante en tiempo, no cambia sus condiciones de proceso, ¿verdad? Eso es lo que es constante, no el tiempo. Lo que es constante son sus condiciones de procesamiento, sus condiciones para la transformación. Es lo que es invariante en tiempo. Entonces, fíjense, cuando un sistema, además de ser lineal, es invariante en tiempo, pues yo ya no necesito conocer todas estas salidas del sistema a cada uno de los tiempos. Simplemente bastará ¿con qué? Con conocer la salida del sistema a una de las muestras, regularmente la muestra en el origen, y con eso conozco todas las respuestas a todas las muestras aplicadas en diferentes tiempos, porque el sistema es variante en tiempo. Entonces esta h de n subíndice k la puedo sustituir de esta expresión, ¿verdad?, que era a la que llegamos con la linealidad, ¿sí? Podemos sustituir por h de n menos k. Ya no tenemos h de n subíndice k, sino h de n menos k. Y esto
se aplica para los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo, o que a partir de este momento los vamos a denominar SDLIT, sistema discreto, lineal e invariante en tiempo. ¿Sí? Todos los sistemas discretos, lineales e invariantes en tiempo nos permiten obtener su salida mediante la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de x de k, ¿sí? De x de k por la función h de n menos k. Donde esta función h de n menos k la podemos derivar de la función h de n. ¿Y quién es h de n? Pues la transformación, ¿verdad?, u operador matemático 1 que se le aplica a una muestra unitaria en el origen. Y esto se puede calcular para valores de n entre menos infinito e infinito. ¿Por qué? Porque esta sumatoria es con respecto a k, pero el resultado va a ser que esta variable k y esta variable k desaparezcan y nos queden una función en términos de n. Por eso ponemos adicional ese punto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe. En Dígame. cursos pasados me dijeron que la h de n es la respuesta al impulso. ¿Quedaría igual? Ahorita lo vamos a denominar, compañero. Ah, ok. Gracias. Y les voy a dar una explicación. Sí, efectivamente, HD no es HDN, es HDT la que usted vio. HDT, de T minúscula, porque lo vio para los sistemas analógicos, ¿cierto? Ah, sí. Aquí estamos hablando de una HDN. Y efectivamente, a esta función se le llama respuesta a impulso. Pero yo le voy a decir una cosa. Esta es la respuesta del sistema cuando aplicamos ¿qué? ¿Qué es delta de n? La delta de Dirac. Bueno, No, esta no es la delta de Dirac. Esta es delta de n, no delta de t. Delta de n. ¿Qué es esta? Es una muestra unitaria, así es como la definimos. Delta de n es una muestra unitaria, ¿sí? Que yo me he permitido, como se los comenté en su momento, denominar impulso discreto, término que no lo van a encontrar en ninguna literatura. Inclusive alguna persona me dijo, oye, ¿de dónde sacaste esto? No, pues es que yo le denomino impulso discreto, aunque no existe un impulso discreto, porque un impulso es una delta de Dirac, efectivamente, pero le llamo impulso discreto para poder decirles que eso es una respuesta a impulso, porque esa es la forma en que ustedes la van a encontrar en la mayoría de la literatura de procesamiento digital de señales, salvo hasta donde yo he encontrado en el texto del Proakis Manolakis. Ahí sí, ya más adelante en el libro, sí lo describen como la respuesta a la muestra unitaria, pero de inicio le llama respuesta a impulso porque la mayoría de las veces así le llama. Entonces, como yo siempre les he dicho, ¿cómo es posible que les hable a los muchachos de una respuesta a impulso si esto no lo refiero a un impulso? Por eso le llamo impulso discreto, aunque el término no existe. Le hago la aclaración. ¿Ok? Esta es una muestra unitaria. En el origen, ¿por qué? Pues porque no está desplazado. Y, repito, el Proakis Manolakis sí le llama a esto respuesta a la muestra unitaria en el origen, pero ya es en los capítulos más avanzados. Finalmente, esta es la respuesta a impulso y así la van a encontrar siempre, finalmente. ¿Ok? Así es como se le domina. Y para aquellos que no estén muy familiarizados con el término, les voy a hacer un breve resumen de unos, ¿verdad?,
de este punto. Porque su compañero lo vio. ¿Y por qué vio lo de la respuesta de impulso? ¿Para tratar qué? Ah, Si no podía comentar. fue con una maestra que, bueno, yo estaba recursando comunicaciones analógicas, Ajá. pero la maestra fue más bien, el lugar estaba como vacante. Entonces la Ajá. maestra llegó casi ya al tercer parcial y nos dio un curso express y pues ahí introdujo el término. Ajá. Ok. ¿Para qué lo vieron? ¿Cuál era el propósito de ver esa o denominar eso? Déjeme acuerdo. ¿No se acuerda? No recuerdo. Bueno, que no es importante. Les voy a explicar Ya me acordé, para tratarlo de la convolución de señales. la convolución de señales. ¿Pero que la vieron para qué? Pues para ver la modulación, ¿cierto? Ajá. Y entonces creen ustedes que es un fenómeno exclusivo de comunicaciones. Pues no, precisamente por eso viene esta historia rapidita. Ustedes ya vieron lo que son los sistemas analógicos, los sistemas continuos, lineales e invariantes en tiempo, ¿cierto? Y dentro de todos los elementos que ustedes vieron de análisis y de temas, va siempre el propósito de manejar esto en diferentes etapas es precisamente irlos conduciendo para saber cómo representar a un sistema de manera matemática, analizarlo y sintetizarlo, es decir, diseñarlo. Y particularmente han visto una serie de técnicas en las que describen los elementos que componen ese sistema, elementos físicos, no programáticos como en los sistemas digitales. Físicos, saber cómo están los elementos pasivos, activos, cómo están conectados, lo que es teoría de nodos, teoría de mallas, empiezan así. Y finalmente, siempre con un propósito, saber cuál es la salida del sistema a una entrada específica. Con esto, ustedes, la primera forma de análisis que les llevó fue representar la relación entre la entrada y la salida de un sistema analógico a través de ecuaciones íntegro-diferenciales, ¿cierto? Lo vieron representado con ecuaciones íntegro-diferencial, sobre todo cuando ya manejaron términos de señales de corriente alterna, ¿cierto? Sí. Y les enseñaron a resolver, si no lo sabían, pues les enseñaron a resolver esas ecuaciones íntegro-diferenciales. ¿Para qué? Pues para obtener la salida de un sistema a una entrada específica. Después pasaron cursos, pasó el tiempo, crecieron, y les dijeron, mira, pues para evitar estar manejando integrales y diferenciales, derivadas, ¿verdad? ¿Por qué no derivas las expresiones y te quedas nada más con términos derivados, con derivadas? Y puedes utilizar las técnicas matemáticas para la solución de las famosas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y entonces ustedes, mira, pues es más fácil así, con las técnicas de las ecuaciones diferenciales, la solución, etcétera, etcétera. Y entonces vieron ecuaciones diferenciales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de obtener la salida de un sistema a una entrada específica, ¿cierto? Y siguió pasando el tiempo, para que vean que el tiempo no es constante. Siguió pasando el tiempo y dijeron, mira, si tienes una ecuación diferencial cuyas, que con coeficientes constantes, que es la característica de un sistema invariante en tiempo, ¿sí? Estar descritos por ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, si tiene esa ecuación diferencial coeficientes constantes, puedes pasar del dominio del tiempo esa ecuación y pasarla a un dominio complejo y operarlo de manera algebraica. E inclusive puedes representar la acción de cada elemento en ese dominio, en el dominio complejo. Es decir,
vieron la transformada de Laplace, ¿cierto? Y entonces definieron un concepto básico de los sistemas para poder, ¿qué? Obtener la salida de un sistema o una entrada específica, que fue la función de transferencia, ¿cierto? ¿Sí, verdad? Sí, ¿Y qué es la función de transferencia, Holmes? ¿Cómo se define la función de transferencia? ¿Cómo la obtienen? Es la relación de salida-entrada, ¿no? Es la relación de salida-entrada. Incorrecto, compañero. Y les digo lo mismo que he venido haciendo en los últimos 15 años, que he estado viendo algunas cosas de estos, cuando les hago esa pregunta. No es lo que dijo su compañero, es que la función de transferencia, y no lo culpo a él, así están llegando todos, es la relación de salida entre la entrada. ¿Es correcto? ¿Eso es lo que quiso expresar, compañero? Ah, sí, profe. ¿Sí? Ah, no, pues está mal entonces. Sí está mal desde el concepto. La función de transferencia es y de s entre x de s, no y de t entre x de t. ¿Qué fue lo que dijo usted? La función de transferencia es la salida entre la entrada. Sí, me confundí. No, es que no es que se confunda usted, les repito, no es su culpa. Así vienen todos y les aseguro que hasta ahorita alguien brincó por ahí. Es la transformada de Laplace de la señal de salida entre la transformada de Laplace de la señal de entrada. No la salida entre la entrada. No. Ojo con eso. Y se los digo porque cuando ustedes se manejan métodos ignorando los conceptos, expresando ideas de esa forma, están incorrectos. No es la salida entre la entrada. Es la transformada de la señal de salida entre la transformada de Laplace de la señal de salida entre la transformada de Laplace de la señal de entrada. Porque esto les permite, a través de la transformada de Laplace aplicada a la señal de entrada, obtener AX de S. Conociendo a X de S, multiplican a la función de transferencia por esa X de S, por esa transformada, y obtienen a Y de S, de la cual, con la transformación inversa de Laplace, obtienen a Y de T. Así de simple. Y yo les preguntaría, después de que conocieron este método de la transformada de Laplace, ¿cuántas ecuaciones diferenciales se han vuelto a resolver? Muy poco. no muchas. Yo creo que ninguna. Porque entre resolver una ecuación diferencial a aplicar el método de la transformación de Laplace, hay una gran diferencia. Es más simple o más sencillo. Nada más que les hago la aclaración. Esto nada más, el método que ustedes conocen de la transformada de Laplace, nada más es aplicable para ecuaciones de diferencia de coeficientes constantes, que son sistemas invariantes en tiempo. ¿Sí? Pero si el sistema es variante en tiempo, este método que ustedes conocen no les sirve. Y a veces es mejor resolver la ecuación diferencial. Nada más se los dejo como punto. Bien. ¿Y para qué usaron este método? ¿Para qué lo han usado? Fundamentalmente, pues para obtener la salida de un sistema a una entrada específica. ¿Cierto? 3 métodos para lo mismo. Nada más que evolucionando porque son métodos alternativos. Todos van encaminados generalmente a lo mismo. Claro, el hecho de manejar un espacio complejo les da otras dimensiones y otras condiciones de análisis. Pero, ¿sabían que existe un cuarto método?
¿Que no vieron? ¿Por qué? Pues porque ya después de que llegan aquí a transformar, pues dicen, "Ah, pues ya para qué veo otra cosa". Bueno, se los pongo así. Si si x de t es un impulso en el origen, una delta de t, ¿cuál es su transformada de Laplace? ¿Cuál es la transformada de Laplace de ese impulso en el origen? Uno. 1, ¿verdad? Si x de s vale 1, entonces, ¿cuánto vale y de s? Pues la función de transferencia, porque si es la función de transferencia por 1, me queda la función de transferencia. Entonces, y de t, que sería la transformada inversa de Laplace, de y de s, que sería igual a la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia, me da una función en el tiempo. Si esta es h mayúscula, pues esta debe ser h minúscula, función del tiempo. Esta h de t es la respuesta del sistema cuando le aplicamos ¿qué? Un impulso. Un Un impulso. impulso. ¿Y cómo le llamaríamos? Respuesta impulso. ¿Y para qué me sirve esa respuesta impulso? Ah, bueno, también me sirve para obtener la salida de un sistema a una entrada específica. Un producto en el dominio complejo, en el dominio del tiempo, ¿a qué equivale? A la convolución, ¿no? A la convolución ¿de quién? De x de t. ¿Con quién? Con esa función h de t que ya bautizamos como respuesta a impulso. Y esta es la convolución que se calcula con una integral, en el caso continuo, con una integral que es x de lambda por h de t menos lambda de lambda, y se calcula para valores del tiempo entre menos infinito e infinito, donde lambda es una variable falsa sobre la cual se hace la integral, va a desaparecer y nos va a quedar una función en términos del tiempo, que es la salida. Si ustedes quieren aplicar la convolución, que también me da la salida del sistema a una entrada específica, cuando conozco la respuesta impulso del sistema, a través de esta integral, pues van a decir, no, ¿sabe qué? Olvídelo. Pero también sirve para lo mismo que estos tres métodos. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver cuál es la relación de esta integral de convolución con la función que acabamos de obtener. ¿Ok? Pero eso va a ser, porque ya me colgué aquí, en el otro enlace, porque aquí ya me avisaron que me quedan 2 minutos. Entonces, jóvenes, nos vemos en el siguiente enlace. Sí, profe. Seguro. Vamos a dar por terminado este. Entonces, todo eso, pues aquí está reescrito con el término que se le conoce, sumatoria de convolución, donde ahora la vamos a representar con el mismo símbolo que se representa la convolución. Y de n va a ser la convolución de x de n, convolución h de n. ¿Sí? Y esta convolución, esta operación de convolución, está representada por la sumatoria que ya describimos. La sumatoria respecto a k desde menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k, que se calcula para todos los valores de tiempo con
la respuesta a impulso, y aquí le ponemos el nombre, respuesta a impulso, ya explicamos por qué, y que no es otra cosa más que la transformación que el sistema le hace a una muestra unitaria en el origen. ¿Ok? Ahora bien, es evidente, como les comentaba, que ustedes no lo vieron en los sistemas analógicos, pues porque ya conocían métodos más sencillos, y hablar de la convolución, pues a la gente, aunque es un tratamiento de análisis, ¿verdad?, de electrónica para los sistemas, pues a la gente se le facilita más ver los otros 3 métodos, ¿verdad?, que ustedes vieron. Y la convolución, pues no pasa de ser un concepto en los sistemas analógicos, porque en los sistemas discretos no solamente es un concepto, ¿verdad?, sino que es inclusive una forma de obtener la salida de un sistema a una entrada específica si conocemos de ese sistema su respuesta a impulso, ¿sí? Aplicando la convolución. Y en este caso, la convolución para el caso discreto no es una integral, es una sumatoria. ¿De qué? Pues del producto de 2 funciones que son discretas en tiempo, es decir, de valores, producto de valores que después se suman. Y creo que saben sumar y saben multiplicar, ¿verdad? Podría dudar de que tengan todo el conocimiento para integral, pero esto sí lo saben. Y una suma de productos es lo que me define la salida de un sistema. Si ese sistema está caracterizado por su respuesta a impulso, ¿sí? En los sistemas analógicos les aseguro, o les pregunto más bien, ¿cuántas veces aplicaron la transformación inversa a la función de transferencia solita para obtener la respuesta a impulso? Ya lo vimos en el desarrollo. ¿Cuántas veces le aplicaron la transformada inversa de Laplace a una función de transferencia solita? Ninguna. Regularmente lo hacían ya con el producto de la función de transferencia con la transformada de Laplace de la señal de entrada. ¿Por qué? Pues porque el concepto de respuesta a impulso, pues es, no les repito, no les generaría más que el uso de la convolución en las formas continuas, que es una integral. Pero en este caso, esa integral se convierte en una suma de productos. Y repito, saben multiplicar, saben sumar. Pueden ver que esto es un algoritmo para obtener la salida de un sistema a una entrada específica si conocen su respuesta a impulso. Así de sencillo. Y es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Vamos a resolver un ejemplo de manera analítica, como corresponde a la forma de solución. No sé si el compañero que dice que le hablaron de la respuesta a impulso, ¿vieron la convolución o les explicaron la forma en cómo se evalúa esa integral de convolución? Sí, vimos unos 2, 3 ejemplos y ya, fui. Y ya. Bueno, pues esos 2 o 3 ejemplos van a ser similares acá al ejemplo que vamos a ver acá, y vamos a hablar de cuáles son las variedades que pueden tener, porque no son muchas, pero sobre todo la aplicación de la convolución de una forma más sencilla que en una cuestión integral, aquí manejado por sumatorias. Lo vamos a resolver de esa forma, la forma analítica, pero también ese mismo ejemplo lo vamos a resolver de forma numérica, de forma operativa, para demostrar que sí es válida la solución analítica, pero simplemente aplicando la suma de productos podemos obtener la salida de un sistema. El mismo ejemplo. ¿Ok? Esa es la importancia de la convolución
en los sistemas de procesamiento digital, de señales que no se tiene en los sistemas analógicos, en el procesamiento analógico, porque existen otras metodologías. Pero aquí vamos a estar hablando de la sumatoria de convolución y sobre todo de este concepto, respuesta a impulso. ¿Ok? Tan es así que fíjense, ahora nuestra caja negra, nuestro sistema discreto lineal invariante en tiempo, ya puede ser representado por un concepto conocido como respuesta a impulso. Por eso tenemos aquí esta HDN. Y esto nos está simbolizando que un sistema discreto lineal invariante en tiempo caracterizado por la respuesta a impulso, ¿verdad? Podemos obtener su salida a una entrada específica a través del proceso de convolución, ¿sí? Posteriormente, lo vamos a ver también, esto puede ser manejado con la transformada Z de la respuesta a impulso, que ¿qué creen? Pues no es otra cosa más que la función de transferencia. ¿Ok? En su momento hablaremos, ahorita por lo pronto estamos en el dominio del tiempo y cómo representar la salida de un sistema, una función en el dominio del tiempo, a través de una entrada en el dominio del tiempo, con un sistema caracterizado por una función en el dominio del tiempo conocida como respuesta a impulso. ¿Ok? Entonces, la próxima sesión vamos a hacer ejemplos, pero el tiempo que nos queda vamos a aprovechar para ver, y si no es que repasar, si es que ya las conocen, algunas propiedades de la convolución, que además está ligada con formas o con temas relacionados con los sistemas, es decir, todas las propiedades que puede tener matemáticas, una función o una operación, como en este caso la convolución, también tienen reflejo en los sistemas. Y aquí vamos a ver tres: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad conmutativa, como su nombre lo indica, ¿verdad?, nos dice que la convolución de x de n convolución h de n, así se lee esto, x de n convolución h de n, pues nos da el mismo resultado que la convolución de h de n, o perdón, bueno, h de n convolución x de n, como se lee. ¿Sí? Aquí lo único que cambiaría, ¿verdad?, sería el orden de la sumatoria, es decir, aquí está la convolución de x de n con h de n, que está descrita de esta forma. Si fuera al revés, convolución de h de n con x de n, pues aquí lo que cambiaría es tener la sumatoria de k igual a menos infinito hasta infinito. Aquí sería h de k con x de n menos k, ¿no? Sería simplemente la forma conmutativa de esa convolución de x de n con h de n. En vez sería la convolución de h de n con x de n. Lo que cambiaría nada más aquí, esta x por h y esta h por x. Pero más allá del concepto, ¿verdad?, de la conmutatividad que aquí representamos, aquí nos dice que la salida de y de n es la convolución de x de n con h de n. Y aquí tenemos la misma salida, y de n, de un sistema discreto lineal invariante en tiempo caracterizado por una respuesta a impulso x de n a una entrada h de n, ¿sí? Que es lo que estamos representando aquí. Y esto en concepto, ¿qué nos representa? Bueno, que el mismo resultado voy a tener con un sistema que tenga una respuesta a impulso h de n y se le aplique una secuencia x de n a la entrada, que un sistema cuya respuesta de impulso tenga un formato o un comportamiento x de n, ¿verdad?, una definición x de n como respuesta de impulso, y le aplicamos una entrada, una secuencia de entrada con el comportamiento de h de n. Y esto puede ser útil porque en ocasiones
Las respuestas impulsos de algunos sistemas presentan algún problema en cuanto a su construcción, a su implementación, ¿verdad? Y si el resultado que yo quiero obtener es este, y X de n me representa una alternativa más sencilla para implementar un sistema con esa respuesta impulso, al cual le aplico una entrada H de n, obtendría yo el mismo resultado, es decir, son alternativas que puedo yo tener en el diseño. Eso es la propiedad conmutativa. ¿Ok? La propiedad asociativa está relacionada con los arreglos en serie o cascada de los sistemas. ¿Sí? Cuando tenemos conectado de manera secuencial dos sistemas, es decir, la salida de uno es la entrada del siguiente, ¿verdad? Tendríamos en este caso, con lo que ya hemos visto, una salida de este tipo, es decir, ¿cuál sería la salida de este arreglo en serie? Pues tan simple como la salida del primer bloque tendría que ser la convolución de X de n con su respuesta impulso, en este caso H1 de n. Por eso aquí tenemos X de n convolución H1 de n, que es la salida del primer bloque. Y esta salida del primer bloque pues, es la entrada del segundo bloque. Es decir, esta es la entrada que se le aplica a un sistema cuya respuesta impulso es H2 de n. Por eso aquí tenemos este término en paréntesis rectangulares, convolución H2 de n. ¿Cierto? Así sería la salida de este sistema. Pero la propiedad asociativa me permite, así como tengo asociado estos dos términos, asociarlos, dado que están manejados por la convolución, de esta forma, es decir, X de n, convolución con un arreglo que tenga H1 de n, convolución H2 de n, como respuesta a impulso. Es decir, en otras palabras, este arreglo en serie o cascada puede ser representado por un solo sistema, cuya respuesta a impulso es la convolución de H1 de n con H2 de n. ¿Sí? El resultado va a ser exactamente el mismo, dado que a este nuevo arreglo se le va a aplicar una secuencia de entrada X de n. ¿Cierto? Cuando lo hago presencialmente les pregunto cuál es el resultado y siempre me dicen H1 de n por H2 de n, ¿no? Aquí estamos hablando de respuestas impulso, de funciones en tiempo. Cuando esto está representado por funciones de transferencia, supongamos H1 de, en el caso analógico H1 de S con un arreglo H2 de S, si la función de transferencia equivalente es el producto de H1 de S con H2 de S. Pero aquí no son funciones de transferencia, aquí son respuestas impulso. Y un producto de funciones de una variable compleja se convierte en la convolución de sus respectivas representaciones en el tiempo, así que no es incongruente. Un producto de funciones de transferencia es equivalente, véanlo así, a una convolución de respuestas impulso. ¿Ok? Y eso se debe a la propiedad asociativa. Vemos que tiene una aplicación en los sistemas. Y la propiedad distributiva se aplica para arreglos en paralelo. ¿Qué es un arreglo en paralelo? Un arreglo de dos o más sistemas a los cuales se les aplica simultáneamente la misma entrada, y finalmente sus salidas se suman. ¿Sí? Ese es un arreglo en paralelo. Y si podemos ver, pues Y de n sería simple y sencillamente la suma de las salidas de cada bloque. La salida del bloque superior sería X de n convolución H1 de n, que es lo que tenemos aquí, más la salida del segundo bloque, que sería X de n por H2 de n. X de n convolución H2 de n. ¿Cierto?
Pero la propiedad distributiva de la convolución me dice que si yo tengo una suma de elementos que se están convolucionando con un elemento común, bueno, yo puedo usar ese elemento común y convolucionarlo con la suma de los elementos variantes o los elementos diferentes. En este caso, esta expresión quedaría como y de n igual a x de n convolución con la suma de h1 de n más h2 de n, h1 de n, h2 de n. ¿Cierto? Y esto representa que este arreglo en paralelo lo puedo representar como un solo sistema, ¿verdad? Discreto, lineal, invariante en tiempo, cuya respuesta a impulso es la suma de las respuestas a impulso, h1 de n más h2 de n, al cual se le aplica una entrada x de n. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cierto? Aquí sí es más, como en las funciones de transferencia, por la propiedad aditiva, no cambia en el espacio real o en el espacio complejo. ¿Ok? Bien, pues como podemos ver, estas tres propiedades que acabamos de revisar tienen un contexto aplicativo en lo que es el análisis de los sistemas, en este caso, sistemas de procesamiento digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Nosotros nada más vamos a usar esas tres propiedades. Porque son las que están más ligadas con los sistemas, pero la convolución por sí mismo nos da la respuesta. ¿Ok? Ok. Lo que vamos a usar de la convolución es básicamente, ¿verdad?, su propiedad como un algoritmo en el cálculo de la salida de un sistema a entradas específicas. Es decir, aparte de ver su forma analítica, ya lo comenté, también vamos a ver su forma numérica u operativa, como lo quieran ver. ¿Okay? Como esto me describe una forma de cálculo de la salida si conozco los valores de la secuencia de entrada y conozco los valores de la respuesta de impulso. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Cuál es el ejemplo? Pues ya lo tienen aquí, inclusive si lo quieren ir o intentar resolver, ¿verdad? Lo vamos a resolver la próxima sesión, repito, de las dos formas, la forma analítica, que además es la forma en la cual se tiene que resolver ahorita se los voy a comentar, y también de la forma numérica. Entonces, el ejemplo, un sistema discreto lineal invariante en tiempo está descrito por la respuesta a impulso h de n igual a la n por u de n. Este u de n, como les he comentado, pues es un delimitador que nos dice que h de n, la respuesta de impulso, vale a la n para valores mayores o iguales que 0, es decir, 0 y valores positivos, y vale 0 para valores negativos. Esa es la función de u de n. ¿Ok? Y nos piden que obtengamos la respuesta del sistema si se le aplica una secuencia de entrada x de n, que es u de n, menos u de n menos n mayúscula. Lo que me da una función que vale 1 para valores de n entre 0 y n mayúscula menos 1, y vale 0 de otro modo. ¿Sí? Es decir, ya tenemos los dos elementos. Los dos elementos, que es la respuesta a impulso y la secuencia de entrada. ¿Sí? Para obtener a y de n. Y repito, lo tenemos que resolver en forma analítica. ¿Por qué? Pues porque aunque aquí están definidas, no están totalmente definidas los valores ni de h de n ni de x de n. ¿Por qué? Porque h de n, sus valores dependen del valor de a, ¿no? A nada más aquí lo tenemos como un valor general, es una constante, pero que no está definida. Y la segunda función, x de n,
pues tampoco está definida porque n mayúscula tampoco tiene un valor. Entonces la solución la tenemos que aplicar de manera analítica. Sin embargo, vamos a resolverlo también en forma numérica, obviamente dándole valores, ¿sí? Valores a esas constantes y después comparándolo con el resultado de la solución analítica. ¿Ok? Así que, si quieren intentar, ya saben. Aquí lo único que dice es la solución. Sabemos que y de n es la convolución de x de n con h de n, definida como esta sumatoria para valores de n entre infinito, menos infinito e infinito. Así que, pues, en este caso, como se atraviesa el miércoles, pues pueden intentarlo. A ver qué resultados tienen para el jueves, que va a ser cuando les envíe precisamente el material de la solución. Así que tienen al menos ese espacio. ¿Alguna pregunta? No, profe, todavía. No, profe. Bien, pues entonces les envío el material, nada más que se los voy a enviar hasta el jueves para darles chance de que piensen un poquitín, no como estos días que sí se los estaba mandando antes, para que lo piensen un poquitín y de todas maneras lo vamos a explicar y vamos a ver, analizar lo que es el concepto de convolución, que repito, en el caso de los sistemas discretos en tiempo tienen mucha importancia, cosa que no la tienen tanta y que deberían a lo mejor de tenerla en los sistemas analógicos, pero se entiende por la practicidad que no lo vean en los sistemas analógicos. Y qué bueno que ya lo vieron algo. Pero les repito, ya lo vieron, no es exclusivo de comunicaciones la convolución. Bien, entonces pues damos por terminado esta sesión y nos vemos el próximo jueves. Les envío los enlaces y el material correspondiente. Cuídense mucho Gracias, profe. y que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta, Nos vemos, profe. hasta luego, que tengan buenos días. Buenas tardes.